Aquí estamos entonces. Esta es la clase número uno de homilética. Bien, aquí estamos entonces. Vamos a ver una definición de homilética, después la característica del predicador y los propósitos de la predicación. Eso es lo que vamos a estar trabajando en esta primera clase y después en la segunda parte de la clase vamos a ver los distintos propósitos de los sermones. Con respecto a la definición de la predicación, como lo define Pablo Jiménez en uno de sus libros, él dice que la predicación es la interpretación teológica de la vida en el contexto del culto cristiano. Es una empresa multidisciplinaria donde se encuentra la exégesis bíblica, que es una disciplina. Todo esto tiene que ver con la teología, por supuesto, la exégesis. La teología, ahí está hablando Pablo Jiménez de la teología sistemática o la teología dogmática. Otro le llaman la teología fundamental, la historia también, la educación religiosa, el consejo pastoral, la oratoria, que es una parte más técnica. Pero todos estos elementos están en, en la predicación, o se hace uso de estas disciplinas en el momento de la predicación. La buena predicación es un ejercicio de integración teológica y pastoral, nos comenta Pablo Jiménez. Harold Robinson, respecto a la predicación, dice él que la predicación es la comunicación de un concepto bíblico, derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto. De acuerdo a esta segunda definición, encontramos las mismas ideas que menciona Pablo Jiménez. Pablo Jiménez dice una empresa multidisciplinaria, menciona ahí la exégesis bíblica. Y acá este autor, Robinson, señala cuál es el procedimiento para llevar a cabo una exégesis bíblica. Primero, la predicación se deriva de un concepto bíblico, pero este concepto bíblico procede de un estudio histórico. Ahí está considerando los elementos de la exégesis, el contexto histórico, el contexto gramatical, el contexto literario de cierto pasaje bíblico en su contexto, el contexto general de las Sagradas Escrituras. Pero también este autor, Robinson, inserta dentro de esta definición un elemento muy importante también, que no lo menciona Pablo Jiménez, por lo menos en esa parte de la definición de la predicación, que tiene que ver con la presencia, la guía, la orientación del Espíritu Santo. Porque el autor dice que el Espíritu Santo aplica primero la personalidad y la experiencia del predicador, y luego a través de este a los oyentes. Aquí está la dimensión espiritual entonces. Es una empresa multidisciplinaria donde se utilizan varias herramientas técnicas, como la exégesis, la teología, la historia, la educación religiosa, el consejo pastoral, la oratoria. Pero también, como es un arte sagrado, es una técnica sagrada por la misma naturaleza de lo sagrado y lo espiritual. Robinson incluye el elemento del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Por eso que él dice que primero el Espíritu aplica a la personalidad del predicador y luego la experiencia del predicador, para que luego comparta esta experiencia espiritual con el Espíritu a los demás oyentes, por medio de la palabra de Dios. Entonces, en estas dos definiciones que estamos observando acá, de predicación de Pablo Jiménez y también de Robinson, estamos viendo que este arte y esta técnica sagrada es una combinación
de herramientas y técnicas intelectuales y espirituales. Una técnica académica, una técnica humana, pero también incluyendo el elemento, la dimensión espiritual o más subjetiva, que tiene que ver con la experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Se complementan ambas definiciones de Pablo Jiménez y también de Robinson. También la predicación tiene otras definiciones. Esta técnica se conoce como homilética, es una técnica. Lo que vamos a aprender aquí, mis hermanos, es una técnica. Es una técnica humana, primero que nada, porque tiene elementos técnicos forjados por los seres humanos. Es una, es una herramienta forjada, creada por los seres humanos, por la experiencia de los seres humanos a través de la historia, utilizada por los seres humanos. Pero es una técnica que tiene su orientación espiritual, como las disciplinas espirituales, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios, los silencios, el estar en la presencia de Dios, son todas métodos que el ser humano ha forjado y ha empleado, consejos que los seres humanos han empleado con la finalidad de acercarse más y llevar una vida más espiritual. Acá también es una técnica humana de la experiencia, pero que está orientado a lo espiritual, a lo sobrenatural, porque tiene que ver con el mensaje bíblico que se debe transmitir a las personas con necesidades espirituales. Está el elemento entonces humano y espiritual, técnico y sagrado. Esta técnica se conoce como homilética. La homilética consiste en el estudio de las reglas necesarias, reglas técnicas, para confeccionar bosquejos sermonarios o esquemas sobre los que basaremos nuestro discurso. La homilética nos ayuda a ordenar debidamente nuestro discurso. Esa es la función de la homilética, ordenar nuestro discurso, que no sea tan disperso, sino que hable de un solo tema y que sea entendible, que las personas entiendan de qué habló, qué predicó, y vayan siguiendo la ruta del sermón, el camino del sermón, y sepan qué es la pretensión del predicador cuando predica, qué es lo que quiere provocar en la audiencia. Tiene la finalidad entonces de ordenar el discurso, de que se entienda muy bien el discurso. La homilética es el nombre técnico entonces, para referirse al arte sagrado de la predicación evangélica. La predicación evangélica, conocido también como homilética, es una técnica y es un arte sagrado. Como toda técnica y todo arte, se debe dominar, asimilar, dominar por medio de la práctica, por medio del trabajo, por medio del esfuerzo, la disciplina, la constancia. Mientras más trabaje esta técnica, más fácil le resultará dominarla y asimilarla, pero se debe practicar mucho. La única manera de aprender la homilética es practicar una y otra vez. Armar sermones, corregirlo, desarmarlo, volverlo a armar otra vez. Mientras más arme sermones, mucho mejor todavía. Aumentará el aprendizaje y la asimilación de esta técnica. Pero no es suficiente la técnica, porque debe existir otro elemento, porque no es solamente una técnica, sino que también es un arte. Un hermano que estaba estudiando en la ciudad de Valdivia, en el conservatorio para la ejecución de, del piano, creo que era. Y él dice que sabía la técnica, cómo ejecutar la música en el piano, pero los profesores no le pedían simplemente eso, sino que le pedían que transmitiera
con la música, emociones, que tocara el corazón, quisiera vibrar los sentimientos más profundos de los seres humanos al tocar en ese piano. Pero él preguntaba, nos preguntaba a nosotros porque él daba su testimonio de lo que le exigían en el conservatorio. Pero ¿cómo se logra eso? Decía él. Yo conozco las técnicas, he practicado mucho, pero ¿cómo transmito eso, esas emociones? Eso no lo enseñan, lo están pidiendo, porque es un arte, es una técnica, el tocar el teclado, por supuesto, hay unas técnicas de ejecución, pero también es un arte, y en ese arte le están exigiendo que transmita emociones, su sentimiento, su experiencia cuando está tocando el piano. Pero ¿cómo se hace eso? Eso es lo que nos preguntaba a nosotros. Él no sabía cómo hacer eso, ni tampoco se lo habían enseñado porque no se puede enseñar. Es algo subjetivo, es algo que simplemente se debe experimentar. En, en las artes marciales también es un arte, pero son técnicas. Hay una parte de estas técnicas que tiene que ver con las formas. Bueno, de acuerdo a la disciplina, tiene varios nombres, formas, kata le llaman otros, los punces le llaman otros, pero son peleas o son combates ficticios, imaginarios, pero que podría ocurrir realmente, donde la persona se imagina que lo atacan de diversos lados y pelea con diversas personas, todo esto es la imaginación, y ejecuta algunas técnicas básicas, más complejas, de acuerdo al nivel que haya alcanzado en el arte marcial. Y esas son formas, de acuerdo al grado a la cual pertenezca. Pero cuando a uno de ellos tenía que rendir un grado, un cinturón, el profesor le decía que no bastaba con la ejecución de las técnicas. Para que le fuera bien y superara el examen, tenía que hacer algo más todavía cuando ejecutara la técnica. Y él le decía, así voy a dar mi examen". Y el profesor le decía, no es suficiente, le falta algo más todavía. ¿Pero qué es lo que me falta? No sabía expresarlo. Y él dijo, bueno, voy a, voy a hacer la forma, es decir, la ejecución de un combate ficticio, solamente en medio de forma y la ficción, de corazón, dijo él. Como me salga, pero lo voy a hacer con el corazón. Y cuando ejecutó la técnica, la forma, le fue bien, superó el examen. No hubo ningún problema. ¿Y cuál es que había cambiado en él? Bueno, lo único que cambió es que cuando ejecutó la forma, lo hizo con el corazón. Por eso que aprobó el examen. No es suficiente la técnica entonces. Tiene que estar incluido, porque esto es un arte. La ejecución de un instrumento musical no es solamente, no necesita simplemente la técnica, necesita más que la técnica. Del mismo modo que un arte marcial, cuando da su forma, por ejemplo, no basta con la técnica, se le exige algo más todavía. Así también ocurre con la predicación. No es suficiente la técnica, sino que también debe estar el elemento espiritual, porque es un arte, pero no es cualquier arte, no es un arte musical, no es un arte de, de la escultura o un arte marcial, por ejemplo. Esto es un arte sagrado, es un arte que tiene la finalidad de persuadir a las personas a adquirir un estilo de vida. Y el medio que utiliza es la palabra de Dios. Los argumentos que utiliza son la palabra de Dios, por eso que es un arte. Es una técnica humana, pero también es un arte, y ahí se requiere este, esta parte de la emoción, del corazón, y, y este elemento espiritual, la predicación del Evangelio. Entonces, la predicación es una empresa multidisciplinaria, es espiritual, es sagrada, es una técnica, es un arte, se conoce como homilética, y también el otro término que se utiliza para describir a la homilética es
La homilía proviene del griego y significa conversación con otros. Esto ya caracteriza la homilía como un modo de hablar familiar. El uso del nombre lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo platicaba en Troade y prolongó su discurso hasta la medianoche, de modo que el sueño abrumó a un joven que estaba sentado en una ventana, cayó del tercer piso abajo, nos dice el libro de Hechos, capítulo 20. El vocablo empleado es homilein, con la significación de hacer un sermón en tono familiar. La predicación entonces tiene varios nombres: homilética, homilía también. El uso del término homilética o homilía se institucionalizó a partir del siglo VII después del Señor Jesucristo para designar la rama de la teología que se relaciona con el arte de la predicación. Los principios también y las reglas imprescindibles para que el predicador maneje para poder comunicar el mensaje cristiano de un modo propio, digno, relevante a la situación y al tiempo pertinente. Esas son las distintas definiciones entonces de la predicación. Es una empresa multidisciplinaria, es una técnica humana con dimensiones espirituales, con propósitos espirituales. Se le conoce como homilética y homilía, es un arte, es una técnica y es una ciencia también. Todo eso es la homilética. Es muy importante, mis hermanos, cuando se predica la palabra, elaborar los sermones. Antiguamente, por, por la precariedad de la educación en nuestro país y también en otras partes del mundo, de América Latina, por la alta tasa de analfabetismo, no existían predicadores que prepararan sus mensajes o prepararan sus discursos por razones obvias, entendibles para la época, porque algunos no sabían leer, o algunos los que sabían leer no habían tomado esta materia homilética. Esta materia homilética es muy antigua, pero tenían la dimensión espiritual, el- tenían la experiencia con el Espíritu, la comunión con el Espíritu, por medio de la oración, o la participación en los cultos, el estar en la presencia de Dios, por ejemplo, el ayuno, todos son disciplinas espirituales que él utilizaba. Por eso que pudieron realizar una labor muy importante y ellos hicieron crecer el Evangelio aquí en nuestro país. Pero no fue por la precariedad de la educación, sino que fue porque hicieron uso y echaron mano de las disciplinas espirituales. Por lo tanto, ahora, por el avance de la tecnología, de la ciencia y las posibilidades de la educación y también la necesidad de los miembros de la iglesia, porque ahora la gran mayoría de los miembros de las congregaciones, los jóvenes, adolescentes, la gran mayoría son personas que son graduados de la universidad, algunos tienen posgrado, doctorado, otros postdoctorados, por lo tanto son más exigentes ahora la audiencia. Por lo tanto ahora se requiere la preparación de sermones. Sin olvidar, por supuesto, la dimensión espiritual, porque eso no, recuerde que esto no es solamente una técnica, sino que también es un arte. Y en el arte es un arte sagrado. Siempre se deben hacer uso de las disciplinas espirituales, de la oración y el ayuno, la lectura de la palabra, el estar en la presencia de Dios, la oración del corazón, la participación en los servicios cristianos, los retiros espirituales. Siempre debe realizarse estas disciplinas espirituales. Pero actualmente
hay que agregarle la parte técnica, la elaboración de sermones, porque la homilética tiene la finalidad de ordenar los sermones, de ordenar la predicación, para que sea entendible, para que pueda persuadir, porque el sermón tiene la finalidad de persuadir. El preparar los sermones anticipadamente no es una acción reprobable o reprochable para los cristianos. No es así, porque al preparar los sermones nosotros estamos en realidad imitando a Dios. ¿Quién fue el primer planificador y quién es el primer planificador del universo? Él creó el mundo de manera planificada, no desordenada o de manera espontánea o improvisada, sino que Él creó el mundo de manera ordenada. No creó primero los animales y el ser humano y después creó los alimentos, sino que primero crea los alimentos y después crea los animales y después crea los seres humanos. No crea primero los animales y luego separa las aguas de la tierra, sino que primero separa las aguas de la tierra y después los animales donde corresponda los va a dejar en la tierra y en el agua. Es un Dios planificador, no hace nada improvisado, sino que todo planificado, un gran administrador del universo. De hecho, es el soberano del universo, el administrador del universo. Cuando el ser humano cayó en pecado, no lo tomó por sorpresa. Antes de que el ser humano haya caído en pecado, ya Dios había sacrificado a su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo y lo había convertido en un cordero sin mancha y sin contaminación. Iba a morir por el mundo entero. Por lo tanto, cuando preparamos nuestros sermones, no es una acción anti-espiritual o poco espiritual o carnal, sino que cuando preparamos los sermones, estamos imitando a Dios, quien es el primer planificador del mundo, que no improvisa y que nada lo toma por sorpresa. Jesús enseñó también en, en el Nuevo Testamento, si alguien comienza a construir una casa, debe asegurarse primero de tener todos los recursos necesarios para terminarla. Porque si comienza a construir y no tiene los recursos para terminar, la gente se va a burlar y va a decir, este hombre comenzó a construir, pero no planificó bien, después le faltó los materiales y los recursos y no alcanzó a finalizar la obra. Ahí nos está enseñando el Señor, bueno, con respecto al Evangelio, que se deben tomar la seriedad y se debe ser responsable con respecto a lo que compromete y significa el seguir al Señor Jesucristo el Evangelio. Pero se puede aplicar también para el caso del cual nosotros estamos hablando con respecto a la elaboración de sermones. También dijo que general no considera primero si está en condiciones de poder enfrentar a otro general que viene con, no recuerdo con cuánto, 10.000 creo que era, si él puede enfrentar a este rey que viene con 10.000 y él tiene 2.000 soldados. Si consiguiera primero, si planifica primero la situación, entonces mejor enviar unos embajadas de paz, para que vamos a derramar sangre, vamos a perder la vida y vamos a perder la independencia política, mejor nos rendimos y llegamos a algún acuerdo con este general o este rey que viene sobre uno. Está hablando acerca de la planificación, de tomar algunos resguardos anticipadamente, a ser previsores. Y por lo tanto, cuando elaboramos sermones, imitamos a Dios, seguimos el modelo de Dios y el del Señor Jesucristo, de planificar, de anticiparse, de ordenar, de no improvisar, de no ser espontáneo en cuanto
a algunas situaciones que se nos presenten en la vida. En cuanto a los sermones, se pueden preparar. No es una actitud carnal y antiespiritual, sino que es espiritual, porque el proceso de la elaboración de sermones ya es un proceso espiritual, como lo estuvimos viendo en la definición de la predicación, que el espíritu primero aplica al predicador y a su experiencia y después a la congregación. También es muy importante la elaboración de sermones, porque los predicadores del Nuevo Testamento planificaron tanto sus escritos como sus sermones. El apóstol Pablo, por ejemplo, él no va a improvisar un escrito, sino que él va a escribir de una manera planificada y estructurada. La estructura de un sermón no es antiespiritual, sino que en el proceso de estructurar un sermón ya es una acción espiritual porque está guiada, está controlada por el Espíritu de Dios en una actitud de oración. Obviamente, si tiene esa actitud, por supuesto. Porque el apóstol Pablo, para sus epístolas, él, él escribe bajo una estructura, y esta estructura proviene de la cultura greco-romana. Sus epístolas tienen un prólogo, y la estructura del prólogo es como todas las estructuras de las epístolas y las cartas primitivas del siglo I, de la cultura greco-romana. Tiene un encabezamiento, tiene un exordio, también un cuerpo y un epílogo. Esa es la estructura de una carta. Un prólogo, encabezamiento, exordio, cuerpo y epílogo. El apóstol Pablo todas sus cartas las escribe del mismo modo, según esa estructura de una epístola y de una carta. Por lo tanto, él no improvisa las cartas. Es verdad que algunas cartas son circunstanciales y algunas tienen estas características de interrupciones. Tiene un nombre técnico, no recuerdo ahora ese nombre técnico que se utiliza cuando se interpreta las Sagradas Escrituras, irregularidades contextuales. Porque alguien le llegó con una noticia, él estaba hablando acerca del amor, de la paciencia, de la mansedumbre, y de pronto le llegan malas noticias y él comienza a hablar con un tono muy agresivo. Porque le llegó una noticia en ese momento y él escribió de acuerdo a la noticia que él había recibido. Tiene características de irregularidades contextuales, algunas epístolas del apóstol Pablo se escribieron sobre la marcha también, pero la estructura de la carta es la misma estructura de todas las epístolas de la época. Una carta que él escribe muy planificada es la del libro de Romanos. Muy fácil, muy sencillo de entender. La estructura es evidente. Habla primero el pecado de los gentiles, hay una introducción en su carta, está como la tesis de su carta, como la idea principal en el capítulo 1, verso 16, verso 17. Todo lo que va a hablar más adelante, esta relación, está en relación con ese versículo bíblico. Después habla acerca del pecado de los judíos y después en el capítulo 3 concluye todos están bajo pecado. Después en el capítulo 4 habla acerca de la justificación de Abraham. Después el capítulo 5 habla acerca de la justificación por medio de la fe. Después de la santificación, glorificación y así. Comienza a hablar capítulo 12 en adelante, o perdón, del 11 creo. Comienza a aplicar todo a la vida práctica, a la vida pastoral. Es muy planificada sus cartas. Y todo escribían de manera planificada, de acuerdo a un orden. Por lo tanto, ellos no improvisaron sus obras, ni tampoco sus sermones, porque cuando ellos predican, se nota una estructura en su predicación.
O por lo menos las personas que registraron los discursos en el libro de Hechos de los apóstoles Lucas, se puede y se nota la estructura. El apóstol Pablo planifica sus sermones cuando va a Atenas, por ejemplo, al Areópago. Comienza con los ejercicios de ablandamiento, es decir, trata de ablandar la congregación con la finalidad de que ésta le pongan atención y goce de la buena voluntad de la audiencia. Emplea esos ejercicios de la época denominados ejercicio de ablandamiento. Le dice, varones atenienses, veo que ustedes son muy religiosos porque pasando por la ciudad me he dado cuenta que ustedes tienen muchos templos y también tienen un templo de un Dios no conocido, de ese Dios no conocido al cual ustedes adoran sin conocer el que yo estoy predicando. Y comienza a conectar el Evangelio. Cita a los epicúreos, cita a los estoicos, cita a los poetas griegos, nunca cita las Sagradas Escrituras, porque él está dirigiendo la palabra a otros, a otra audiencia, a otros que no conocen el Antiguo Testamento. Predica el Evangelio, predica a Jesucristo, pero emplea los puntos de contactos que son pertinentes, relevantes, son significativos para esta audiencia, que son los griegos. Y después cuando predica en, en las sinagogas, utiliza las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y lo aplica a la audiencia. Por lo tanto, él no improvisa, sino que él se adapta, selecciona las palabras, selecciona lo que va a decir y aplica lo que va a decir de acuerdo a la audiencia y a la circunstancia en la cual se encuentra. Cuando dirige su discurso a Festo, a Félix también, el método para poder ganar la buena voluntad de la audiencia de estos hombres es la típica, es la común de cómo comienza la introducción de sus mensajes cuando se dirigen a las autoridades públicas. Podríamos decir nosotros que conoce el protocolo en cuanto a los discursos con qué comenzar. El apóstol Pablo planifica sus discursos también. Ahí se logra ver en el libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pablo escribía la carta a los romanos, a los colosenses, a los filipenses, a los gálatas, cuando predicaba en las sinagogas, cuando predicaba a las autoridades judías, las autoridades políticas romanas, o predicaba en el Areópago, él, aunque planificó sus sermones y escribía sus cartas de una manera estructurada, no dejaba de depender del Espíritu de Dios. No era carnal cuando él planificaba. No era una actitud anti-espiritual cuando él escribía o predicaba, sino que era un hombre inspirado por el Espíritu Santo, empleando la estructura, el orden, la preparación, la planificación, son medios que el hombre espiritual o la mujer espiritual utilizan para poder servir como canales, como conductos, como puente o como un canal, creo que dije, para que la gracia de Dios transita o transite. No es un obstáculo a la espiritualidad, sino que son otros canales, otros medios para conducir la espiritualidad y la gracia de Dios. No es incompatible entonces la preparación de sermones con la espiritualidad, con con lo sagrado, con lo bíblico, o con Dios, sino que están relacionados. Habíamos dicho que Pablo se acomoda a las circunstancias, al auditorio también cuando presenta sus sermones. Podemos concluir entonces que el Espíritu Santo utiliza las estructuras para compartir el mensaje del Evangelio de Dios. Las estructuras, las convenciones y creaciones humanas para poder transmitir el mensaje de Dios. Del mismo modo como lo hacemos hoy, por medio del uso de la tecnología. Anteriormente, el mensaje sagrado se transmitía por medio de enrollos. Los judíos hasta el día de hoy
utilizan rollos, porque para ellos le parece lo más sagrado los rollos. Y le parece algo profano el hecho de utilizar libros. Los cristianos en el siglo segundo comenzaron a utilizar los códex, que son forma de libros. El soporte nuevo ahora para transmitir las cosas sagradas es un libro. Después va a ser el papel. Después va a ser la radio, la televisión, los medios masivos de comunicación, los pendrive, en fin, distintas formas de transmitir el mensaje de Dios. Son canales nada más, son medios, son plataformas, eh, son recursos para transmitir la palabra de Dios, pero no es incompatible con la espiritualidad, bajo ningún punto de vista, porque moralmente son neutrales. Bien, continuemos entonces, mis queridos hermanos. Entonces yo creo que quedó claro esta parte de que es necesario elaborar sermones, ¿verdad? Hermano Pablo, Sí, muchas bendiciones y saludos también a todos los hermanos que están ahí conectados. Quisiera solo agregar algo que lo encuentro muy interesante, bueno, aprobando obviamente y sumándome a lo que usted ha dicho. Creo que hay algunos textos que muchas veces mal interpretamos y uno de los textos que más hemos mal interpretado y lo hemos usado a veces para justificarnos de que no hay que prepararse es el de Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20, que dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será lo que debéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces es un texto que habla de cuando seamos entregados o sean entregados a juicio frente a los tribunales, que el Señor nos va a ayudar, nos va a defender, va a colocar palabras en nuestra boca, pero no significa en la elaboración de sermones. Entonces, ese es un texto que recurrentemente está, sobre todo mucho en la iglesia pentecostal, todavía se malinterpreta y se dice, no, sí, ¿para qué prepararme? ¿Para qué ir al seminario? ¿Para qué tanto estudio? Si es el Espíritu Santo que en el momento me va a usar. Entonces, por mucho tiempo se ha visto mal también el tema de tener un cuaderno, una tablet, un computador adelante del púlpito porque se ve como que es algo no espiritual, pero obviamente usted lo ha dejado muy claro de que al contrario, es el Espíritu Santo que también está en el proceso del momento que uno busca el mensaje, ora, se consagra al Señor, toma apunte, el Espíritu trae revelación, obviamente que también ahí está la espiritualidad. Pero eso es un texto que se ha usado, lamentablemente no se ha interpretado bien. correcto, hermano Jorge, muy bien. Excelente, mis hermanos. Continuamos entonces con lo siguiente. Las características ahora del predicador del Evangelio. La primera característica de los predicadores, cuando hablo acerca de predicadores, me refiero a predicadores y predicadoras, hombres y mujeres. Todos predican en las iglesias, por lo menos en las iglesias pentecostales. No hay ningún problema de que la mujer predique. De hecho, los pentecostales fueron los que promovieron a las mujeres el ministerio de la predicación. Y en el pentecostalismo clásico, contemporáneo, las primeras fueron en recibir el bautismo con el Espíritu Santo mujeres. Y en Chile también pasó casi lo mismo. No recuerdo cómo se llamaba la hermana que llevó la experiencia de Valparaíso a Santiago. Hermana Elena creo que era el nombre de ella. Eh, por lo tanto, ahí no hay problema. En algunas iglesias, como las Asambleas de Dios, por ejemplo, se nombran a las pastoras. En un año, de hecho, se nombraron a más pastoras mujeres que pastores hombres. ¿Eh? Es diferente, sin embargo, las Asambleas de Dios porque ellos tienen un equipo pastoral. Las iglesias grandes pueden haber en dos, tres pastores, pastores de jóvenes, pastores de niños, pastores de educación también o de evangelismo, pastores de misiones. Hay un pastor siempre principal, pero igual se han ungido a pastora.
Yo recuerdo en la iglesia, en la Metodista Pentecostal de Chile, cuando falleció el obispo de la iglesia de Perú, la pastora quedó como la máxima autoridad de la iglesia de Perú, fue la obispa, Claudia, no recuerdo el apellido, pero ella quedó como obispa. ¿Eh? No, las autoridades políticas de gobierno del Perú no le permitieron poner a un hombre ya en esa iglesia. Bueno, cuando hablo acerca de predicador y predicadora me refiero a todos, hombres y mujeres. Debe ser convertido. Lo primero es que debe ser convertido. Aunque usted no lo crea, hay personas que no están convertidas para predicar el Evangelio. ¿Eh? Esto lo comentó un hermano en una oportunidad en un local. Decía, como yo nací en el Evangelio, decía el hermano, yo podía coordinar, podía predicar, podía cantar los himnos también, dirigí incluso predicar en la calle, pero no estaba convertido, decía él, porque después yo vivía mi vida como todos los mundanos nada más. En un momento yo me convertí, ahí me di cuenta de la diferencia. Por lo tanto, pueden existir esa posibilidad de personas que no están convertidas. Bueno, eso es uno. Lo otro, la otra característica o requisito de un predicador o predicadora, tener una conducta intachable. Eso es. Si un médico, por ejemplo, es obeso, el médico, le gusta tomar bebidas, comer papas fritas, berlines, tortas, kuchen y llevar una vida sedentaria, y él se encarga de un doctor de, ¿cómo le llaman eso? Los que trabajan con la dieta. ¿Cómo se llaman estos doctores? Nutriólogo. Eso, nutriólogo, muy bien, un nutricionista, perfecto. Entonces va una señora que tiene problemas de obesidad, le dice, necesito que usted me recomiende que me haga un régimen, qué es lo que no debo hacer para bajar de peso porque me está afectando mi salud. Y él le dice, no coma, no coma papas fritas, no coma, abandone el pan, abandone todo lo que es lo dulce. Pero doctor, ¿y usted hace? Usted pareciera que no hiciera eso. Yo le digo que usted siga mi consejo, no haga lo que yo hago, sino que siga mi consejo nada más. No tiene problema el médico con respecto a eso. Si aplica o no lo que él enseña, no es sin importancia. La gente va ahí a, a recibir un consejo profesional independientemente del carácter, la actitud que tenga el doctor en ese caso. Puede ser también un abogado. Alguien necesita asesoría legal y va al abogado. Y el abogado, supongamos que es divorciado. Bueno, yo necesito una asesoría legal nada más, una asistencia legal. No me interesa si es separado o divorciado, eso es irrelevante para mí, porque yo necesito algo legal. Por lo tanto, no me importa cuál sea la situación matrimonial del abogado. Y así podemos seguir listando distintas profesiones, ocupaciones. No nos interesa el carácter, nos interesa que preste un buen servicio nada más. Sin embargo, para los predicadores, para los pastores es diferente, porque el predicador está hablando, enseñando, instruyendo temas que son trascendentales, espirituales y morales. Se le exige a él que tenga la misma actitud, característica de lo que él está enseñando, que sea compatible y consecuente con su enseñanza, para que sea creíble, para que goce de buena voluntad de parte del pueblo y credibilidad de parte del pueblo. Y el predicador está sujeto a los más altos estándares de moralidad y de conducta que ninguna otra profesión o, o oficio se le exige. Esa es la característica del predicador, sujeto a los más altos estándares de moralidad y conducta. Mi pastor me comentaba cuando él estuvo cumpliendo su servicio, no servicio militar, sino ministerial. Habían dos pastores nada más en ese lugar. Él y otro
Y el otro pastor era fervoroso, ¿ah? Era un pastor que zapateaba, que hablaba en lengua en la predicación, muy fervoroso, de una iglesia, bueno, una iglesia pentecostal, pero eh, no es de Chile, sino de afuera. Pero bueno, eso no importa, era chileno el predicador. No tiene nada que ver si era extranjero o era chileno. Pero es una denominación que viene de afuera. Y él le decía al miembro de su iglesia que tenía benzina barata para vender. Si él quería, necesitaba, conversar con él, nada. Muy bien, dijo el hermano de la iglesia. Yo quiero ahorrar algunos dineros. ¿A qué hora puedo ir a su casa? Venga a esa hora de la tardecita, le decía, para ir a buscar benzina. Y después se dieron cuenta que la benzina que él vendía más barato, en realidad era benzina de la salmonera donde él trabajaba. Y en una oportunidad realizaron ese pueblo un servicio de acción de gracia, parece, no me acuerdo qué fue, un tedeum para las fiestas patrias, y estaban invitados también los dos pastores. Y el concejal le dijo al pastor, no te va a llevar la mesa a tu casa, le dijo, esta mesa es de la municipalidad. Y le dio una vergüenza a mi pastor al escuchar eso, porque era conocido el pastor por ser ladrón. Y también el pastor vivía cerca de un hermano de la iglesia que vendía leña. Y en la noche el pastor se metía a la casa, saltaba la pandereta y iba a buscar leña. Imagínense el testimonio que tenía el ministro del Evangelio en ese lugar, en esa población. No le creían, en absoluto. Debe gozar el predicador de una conducta intachable. Está sujeto el predicador a los más altos estándares de conducta, de estilo de vida y de moralidad. También debe ser maduro espiritualmente. Cuando habla acerca acá de la madurez espiritual, tiene que ver con los frutos del Espíritu. Tiene que tener los frutos del Espíritu. El amor, lo primero, la mansedumbre, la templanza, el gozo, la fe, el dominio propio. Debe gozar de los frutos del Espíritu. Debe caracterizarse por los frutos del Espíritu. Aptitud para enseñar también, porque en la predicación se enseña, se explica la palabra de Dios, se transmite, se aplica también la palabra de Dios. Debe asegurarse de estar compartiendo fielmente el mensaje sagrado. Debe asegurarse de lo que dice el predicador es exactamente lo que quiso decir el autor bíblico. Y lo que le dice a la congregación es lo mismo que el autor bíblico le dijo y cómo lo entendió la congregación original. Obviamente con la aplicación actual del mensaje, debe asegurarse de eso. Para eso, el predicador recurre a diversos medios para poder armar su sermón. Debe tener la aptitud para enseñar. Debe haber escuchado muchas predicaciones anteriormente y debe ser enseñable, obviamente, porque aquel que enseña primero tuvo que haber sido enseñado. Pero se practica esta aptitud para enseñar. La práctica hace a los maestros, a los que enseñan, a los que predican, a los que pastorean también. Por medio de la práctica, se aprende todo. También el predicador debe ser llamado por Dios para predicar. Eso es lo otro. ¿Cómo se sabe cuando una persona es llamada por Dios para predicar o no? El- los predicadores están enamorados de predicar, aman predicar, están obsesionados con predicar, sueñan predicando, ven sermones en la Biblia, se imaginan predicando, tienen una carga por predicar, lo que más desean en predicar. Están en la iglesia, ojalá me den a mí la oportunidad de predicar. Y si no le da la oportunidad de predicar, sale a predicar a la calle porque es una carga, una necesidad muy grande que tiene. No lo puede controlar. Necesita compartir el mensaje sagrado y el mensaje de la Sagrada Escritura con otras personas. Por lo tanto, lo más probable, va a ocupar las plazas, la calle,
los pasajes para predicar la palabra de Dios, porque tiene una carga, un deseo impuesto por el Espíritu de Dios para predicar. No es tan feliz como cuando predica. Allí radica la mayor felicidad que él tiene. Se siente cuando predica, se siente totalmente realizado, se siente, se siente muy feliz. No sería feliz realizando ninguna otra actividad sino predicar. Ocupa el Facebook, ocupa el TikTok, ocupa Instagram, ocupa YouTube, ocupa todos los medios de comunicación para poder predicar. Esa persona es una persona llamada por Dios para predicar. Hermano Eliazar, adelante. Mi hermano, una consulta. eh, ¿qué, ¿Qué tan correcto o incorrecto, porque se escucha mucho, es referirse, por ejemplo, al fervor de los hermanos o hermanas que predican diciendo, por ejemplo, este hermano tiene gracia? Y hay otro que dice, este hermano tiene unción. Y como que yo quiero decir, no sé si será tan correcto o incorrecto. ¿Qué tan correcto y correcto es esa frase? Ah, muy bien, muy bien. Cuando habla acerca de gracia, hermano Eliazar, la gracia se utiliza en varios sentidos en la escritura. Puede referirse a la gracia salvífica, puede ser, también puede referirse a la buena voluntad, la buena disposición de la otra persona. Yo creo que cuando los hermanos quizás no lo entiendan también en qué sentido lo dicen, pero yo logro entender. Cuando dicen, ese hermano tiene gracia, decir, ese hermano o hermana, cuando predicó, me gustó como predicó. Es decir, tuvo mi buena voluntad. Y eso se puede decir que tiene gracia porque eh, yo tuve buena disposición para con el predicador. Y está bien porque Dios le da gracia en ese sentido, a entrar gracia con otra persona. En ese sentido sí se puede utilizar ese término. Lo otro que tiene que ver con la unción, esta persona tiene unción, el- hay que explicar bien ese tema porque la unción en el Antiguo Testamento se utilizaba para referirse a una persona que era ungida para casos especiales, como por ejemplo el rey, el profeta, el sacerdote, no me acuerdo quién más, creo que eran ellos, el rey, sacerdote y el profeta eran ungidos, echaban aceite, simbolizaba la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si unción quiere decir eso, entonces todos los cristianos tienen unción. No hay ninguno cristiano que no tenga la unción porque todos los cristianos tienen el Espíritu Santo de Dios. Eso es uno. La unción del santo permanece en vosotros, de modo que no tiene necesidad que nadie le enseñe, le dice el apóstol Juan a una iglesia donde estaba siendo sometida por enseñanzas erradas o heterodoxas. La unción también puede ser utilizada en el sentido de fervor espiritual, de que comunica y expresa la comunión, la intensidad espiritual con Dios, que es provocado por Dios, el fervor, la emoción, es provocado por Dios, por supuesto, porque la persona es la que se emociona frente a la acción del Espíritu de Dios actuando en él. Evidentemente que esto se expresa por medio de lo físico, de las emociones, del fervor espiritual, por supuesto que sí. Si se refiere a eso, estaría bien también, no habría ningún problema porque está actuando el Espíritu de Dios de una manera especial, con la finalidad de darle poder para testificar acerca del Señor Jesucristo. Eso en realidad se refiere con la llenura con el Espíritu Santo de Dios. Que la llenura se puede manifestar en diversas ocasiones, para expulsar demonios, por ejemplo, para reprender y para testificar acerca del Señor Jesucristo. Valentía para predicar. Llenura, bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo. Y puede ocurrir varias veces porque la persona se vacía. Se vacía de esa capacitación
que Dios le da para transmitir un mensaje. Si unción, el hermano lo utiliza en ese sentido de la llenura con el Espíritu de Dios, que provoca esos sentimientos de intensidad espiritual, no hay ningún problema, también se puede utilizar en ese sentido para describir esa capacitación especial del Espíritu, pero no quiere decir que los otros no tengan el Espíritu o la unción, sino en ese sentido nada más, porque en ese sentido también se utiliza. Si eso lo quiere decir hermano Ezequiel, entonces no habría problema, estaría bien. Hay que explicar siempre, preguntarle al hermano, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Claro, si los hermanos no tienen estas definiciones de unción en el sentido de que todos los cristianos tienen el Espíritu, y tampoco la diferencia entre llenura y bautismo con el Espíritu Santo, el sello con el Espíritu Santo, no va a poder explicarle qué es lo que quiere decir. Y sale hermano, si usted le sigue preguntando más, se va a enojar con usted y al final van a terminar los dos enojados, porque no le explicó y el otro porque le estaban haciendo muchas preguntas. No, por Eh, eso hay... Hermano Cristian, adelante. no, Pablo, yo creo que se refiere más que nada al respaldo divino de algunos predicadores que se les llama la unción. A eso le llaman la unción, un respaldo divino cuando una persona predica, que tenga un respaldo divino, que se sienta la presencia o que Dios, no sé, a veces no hable muy directo y se le llama a eso más que nada la unción. Este hermano predica con unción. Claro, sí. Oye, usted utilizó una expresión, respaldo divino. Muy bien. Eso llenura con el Espíritu en el lenguaje bíblico. Pues está lleno con el Espíritu Santo, como Esteban, por ejemplo. O el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. A eso se refiere. Claro que no están utilizando los términos bíblicos, los hermanos, quizás puede ser por eso la confusión. Bueno, pero si no conocen, no logran distinguir estas expresiones, no lo vamos a culpar tampoco. En nuestro lenguaje entendemos qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando los hermanos dicen el instrumento habló. ¿En qué parte de la Biblia dice que a los profetas se le llaman instrumentos? Quizás sí, no me acuerdo, hermano, pero en la Biblia le llama profeta. El término que utiliza la Biblia es profeta. El profeta me habló. En ese sentido se puede utilizar. Claro que nosotros le decimos instrumento para diferenciarlo del Antiguo Testamento, pero igual es profeta, porque el Antiguo Testamento es oficio profético, el Nuevo Testamento es un don profético. Hay una diferencia. Quizá inconscientemente los hermanos, para no confundirlo con lo del Antiguo, le llaman instrumento. Pero es lo mismo. Bien, no sé si logré responder la pregunta, hermano Eleazar. Sí, mi hermano, súper claro. Y tenía otra pregunta más. Pero esta Muy termino. bien. Respecto, por ejemplo, es como de la enseñanza de nuestra iglesia, no sé si será de la misión completa, pero por lo menos de nuestra iglesia, que, por ejemplo, acá se da la oportunidad de predicar hasta los niños de 6 7 años ya sabiendo leer un poco, se les da la posibilidad de predicar. Yendo un poco más avanzados, los adolescentes, que muchos quizás no han tenido o han experimentado el bautismo del Espíritu Santo, que probablemente no tienen el hábito de lectura, etcétera, pero se les da esta oportunidad como la experiencia de acercamiento a la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo y claro, algunos reconocen y dicen, ¿sabes qué? Cuando me tocó predicar recuerdo el mensaje. Entonces, es como que no tienen ninguna de las cualidades, las características que están expresadas acá. La pregunta es como... Eh, ¿está bien? O no sé, no, esa no, no es como si está bien o está mal, sino que eh, ¿tendrá algún respaldo eso? Muy bien. Yo creo que lo hacen, mi hermano Eleazar, como un recurso con la finalidad de preparar a los jóvenes en el compromiso con la lectura de la Sagrada Escritura y también ya comenzar a perder el miedo, el temor y comenzar a entrenarse la predicación. Yo creo que ese es el objetivo con el cual se hace. Además, en ese mismo proceso de la preparación de sermones, le ayuda a los hermanos a acercarse, a comprometerse más con la Sagrada Escritura. Pero si están convertidos no habría ningún problema. Bueno, aquí presuponemos, hermano, que estamos, la característica del sermón, el presupuesto es que aquí todos son adultos, son mayores, no está ahí implicado de los niños. Eh, yo creo que lo hacen como una forma didáctica, hermano Eleazar. Si utilizan ese recurso, ese método en un sentido didáctico, magnífico, estaría bien en ese sentido. No habría ningún problema para mí. No sé si hay otro hermano que estuviese en desacuerdo.
podría explicarlo, porque yo si lo veo como un recurso didáctico, ningún problema, porque es didáctico. Permiso, hermano Paulo. Hermano Jorge, Bueno, ¿sí? sí, yo veo bastante eso, sobre todo lo veo en nuestro movimiento pentecostal. Claro, y creo que algunos pastores, de la mayoría, quiero creer que lo hace de buena fe para que los jóvenes se involucren o para que todos los hermanos participen. A veces he visto eso, que siempre se trata de que la gran parte de la iglesia predique y eh, que todos participen en la predicación. Pero también, lamentablemente, en ese afán, he visto que también muchos pastores lo hacen, lamentablemente, a veces para que todos se sientan partícipes y todos puedan ocupar púlpito, lo cual bíblicamente es un error, ya que no todos pueden predicar. Si bien Dios ha repartido dones, hay diferentes tipos de dones, pero hay gente que tiene el don de servicio y no necesariamente tenga ese don, esa cualidad para poder predicar, porque tampoco tiene la preparación. Y muchas veces se ha hecho mucho daño desde el púlpito, porque hay gente que ha predicado y lo he aprendido en este manual, me ha corroborado muchas cosas en el manual que leí. Aprovecho de felicitarlo, hermano Pablo, porque está muy bueno, muy completo, que muchas veces gente predica del púlpito bajo emoción y no convicciones, bajo rabia, bajo le cae mal un hermano y se la saca en la predicación. Lamentablemente, a veces creo que no hay como un filtro para poder tener una gama de predicadores en cada iglesia. Creo que debería un pastor tener una cierta cantidad de predicadores que sean preparados y que traigan edificación a la iglesia, pero que se filtre, no que todo el mundo, por solo estar en la iglesia, tenga que usar el púlpito. Esa es mi apreciación. Muy bien, perfecto, hermano Jorge, muchas gracias. También que más habíamos dicho, haber experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, que para el pentecostalismo esto se entiende como una obra posterior a la conversión, que tiene la finalidad de capacitar a los cristianos para el servicio y la misión de la iglesia, empoderarlo para el servicio. Bueno, y las otras iglesias que no son pentecostales interpretan esto como la conversión, sería casi lo mismo, pero como mencionaba la conversión, es distinto como lo entiende el pentecostalismo. Un revestimiento de poder posterior a la conversión que le capacita para servir y le capacita para predicar. Por eso haber experimentado el bautismo, porque tiene la capacidad por Dios para predicar. La oración también, la predicación está en el proceso de la elaboración de sermones. Es una disciplina espiritual, dijimos, y un recurso permanentemente usado por todos los cristianos, y en el proceso de la predicación, de la elaboración de sermones también debe estar presente, evidentemente, para buscar el texto bíblico, ora al Señor que le dé el texto bíblico. ¿Qué es lo que quiere predicar a su iglesia? También está en oración. Le pregunta al Señor qué es lo que desea comunicar a la congregación. Lector e intérprete de la Biblia que le aplica a sus contemporáneos, debe leer las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante para los predicadores. Constantemente leer la palabra de Dios. Parece que algunos predicadores, mis hermanos, toman y adoptan sus sermones de predicadores de la televisión, de la radio, de internet. Yo lo he visto en varias ocasiones. 3 veces tengo en mi memoria de haber escuchado sermones de predicadores, pero la forma en que tienen de predicar es porque han estado sometidos a horas y horas y horas de predicaciones. No sé si leerán la Biblia o no, o es que predican sermones de otros, sermones ajenos. El primer sermón que yo recuerdo fue el de G. Ávila, de un hermano que predicó un sermón extraordinario. Yo estaba recién convertido en esa época. Me gustó el sermón porque como comenzó la introducción, antes de predicar, se arrodillaba, oraba, después se levantaba, volvía a arrodillarse, volvía a orar, se volvía a levantar y hasta que le correspondió predicar. Hizo una introducción magnífica. En la conclusión realizaba algunos gritos, yo los encontraba extraordinarios. Y después la conclusión, una ilustración final. Y después puse una radio, las 9:20 en esa época, y escuché un sermón de G. Ávila. Ni conocía ni siquiera a G. Ávila, si estaba recién convertido. Y me encantó porque la forma en que
hablaba y Ávila. Y la gente cuando gritaba, amén, gloria a Dios. Y mientras voy avanzando en el discurso, en escuchar el discurso, me doy cuenta que era el mismo discurso que había predicado el hermano anteriormente. Era evidente que G. Ávila no le copió al hermano, más bien el hermano le copió a G. Ávila. Después, en otra parte, en otro templo, escuché un sermón de la teología de la prosperidad. Y un hermano me dijo, ese sermón es el sermón calcado. Los mismos ademanes, los mismos gestos, la misma forma de plantarse en la plataforma, en el púlpito, era la de Cash Luna. Predicó el sermón de Cash Luna. Después, otro predicador predicó un sermón que se notaba que era un sermón teológico. Dominaba conceptos teológicos, doctrinas teológicas, la regeneración monergista, las ilustraciones de la regeneración monergista, pero él no ha estudiado teología. Era evidente que lo había sacado de otro tema. Claro, lo sacó de Sugel Michelin. Predicó un sermón, copió el sermón completo de Sugel Michelin. Bueno, acá la idea es que se lean la Sagrada Escritura, la Biblia, y desincentivar el escuchar predicadores porque luego comienzan a imitar a los predicadores y tienden a copiar las predicaciones. La idea es que el Señor le dé las predicaciones, el sermón y usted mismo elabore creativamente sus propios sermones dirigidos por el Espíritu de Dios en estado de oración, pero no copiar otros sermones, es muy fácil. Copiar sermones. ¿Qué más? El hábito de la lectura. Debe ser un lector, por supuesto que sí. Tiene que leer bastante. Recuerde que habíamos dicho que esta es una empresa multidisciplinaria, entonces debe estar en la exégesis, la historia, la teología, la pastoral, la educación religiosa. Todo eso necesita utilizar y leer para preparar sus sermones. John Wesley le exigía a todos sus predicadores el haber leído 5 horas diarias. Era hartas horas, 5 horas diarias. Wow. Y si no le gusta leer, no tiene el hábito de la lectura, debe desarrollarlo por el hábito, decía John Wesley. Bueno, nosotros no sé si, no creo que logre la exigencia de John Wesley 5 horas diarias, porque yo no sé si en esa época se lograba o no, porque ellos trabajaban de sol a sol, desde muy temprano hasta que se ocultaba el sol en la noche. Yo no sé en qué momento podrían leer 5 horas diarias, porque debían dedicarle horas a la oración también, y dormir igual. Wow, impresionante la cantidad de exigencia que le pedía John Wesley. Pero debe tener el hábito de la lectura. Estable emocionalmente. ¿Qué significa esto estable emocionalmente? Si peleó con el hijo, con la esposa, con la suegra, con el jefe, con el colega de trabajo, con el chofer de la micro, o peleó con todo el mundo, y después llega al púlpito, comienza a descargar toda su ira, toda su energía, toda su frustración, su impotencia con los hermanos de la congregación. Comienza a tratarlo de tener un mal carácter, de ser personas malignas, de ser rencoroso. En realidad lo que está haciendo es atribuirle a los hermanos el carácter de las personas con las cuales usted ha tenido problemas. Yo me acuerdo en una oportunidad de un sermón o de un hermano, cuando predicaba, había otro que se ganaba atrás en esta actitud. Se cruzaba de manos y comenzaba. Y a veces comenzaba a roncar el hermano, pero era solamente para molestar al que estaba predicando. Y el que estaba predicando se enojaba más todavía, decía que no, como esos hermanos que no tienen respeto a la palabra de Dios, que se ponen a dormir mientras estamos predicando. Bueno, la emocionalmente estable es que no descargue su ira, su frustración, su impotencia, su rabia, sus conflictos con los hermanos de la congregación. El predicador debe revisarse emocionalmente primero antes de subir al púlpito a predicar la palabra de Dios. Eso es estable emocionalmente. ¿Se entendió bien esta parte, verdad, mis hermanos? De la estabilidad emocional.
Están ahí, ¿verdad, mis hermanos? ¿No se han ido? Sí, amén. Ah, muy bien. Perfecto, hermano Jorge. Muy bien, muy bien. No, falta bien. No tanto. Faltan varios hermanos hoy día, ¿eh? Bueno, por lo menos está quedando grabado esto. Disciplinado igualmente. Requiere la disciplina. Fundamental para la vida, hermanos, para el estudio. Se requiere la disciplina. Para trabajar se requiere la disciplina. Bueno, en el trabajo tiene que disciplinarse a la fuerza, porque si no, no le pagan o lo echan. Para lo espiritual, la oración, la lectura de la palabra, la asistencia a los cultos, tiene que ser disciplinado también, por eso se llaman disciplinas espirituales. Los deportistas necesitan la disciplina. Quieran o no quieran, deseen o no deseen, deben ejecutar o llevar a cabo su responsabilidad. Eso tiene que ver la disciplina. El deportista de alto rendimiento, de lunes a domingo, entrena. 1 hora de trote en la mañana, 5 horas de entrenamiento en la tarde. Debe acostarse a una determinada hora, levantarse a una determinada hora, debe comer ciertas comidas, tiene un régimen muy estricto, no puede comer papas fritas, no puede comer longaniza, berlines, kuchen, torta, bebida, no puede salir de fiesta, no puede fumar, no puede tomar. 100% destinado a su deporte nada más, para que tenga éxito. De lo contrario, va a perder el tiempo, va a ser un fracaso en cuanto a su disciplina deportiva. Si la selección chilena fuera disciplinada y no fueran borrachos, ya yo creo que hubiésemos salido campeones del mundo varias veces ya. Pero como nuestros seleccionados en Chile son muy buenos para el trago, para salir de fiesta o para salir de bautismo, le falta la disciplina. Es el problema de la disciplina. En la elaboración de sermones también se requiere la disciplina, mis queridos hermanos. La disciplina, deben ser disciplinados. Porque si no son disciplinados, la técnica nunca la van a dominar, no lo van a asimilar, y al final van a decir después, esto no me sirvió para nada porque al final no lo uso, pero no lo usa no porque no sirva de nada, sino que usted no es disciplinado. Por eso no lo ocupa después porque no es disciplinado, porque esto es una técnica, es un arte, es una ciencia. Y este arte con esta técnica se domina por medio de la disciplina. Necesita esfuerzo, perseverancia, trabajo. No debe frustrarse, no debe tirar la toalla, no debe abandonar, debe continuar trabajando, perseverando y mejorando sus sermones. En el Midwestern Baptist Theological Seminary tienen una biblioteca, la biblioteca de Charles Spurgeon, allá en los Estados Unidos, Kansas City. Y tienen en un museo de esa librería de Charles Spurgeon, donde están los sermones de Charles Spurgeon, los primeros sermones y los últimos sermones. Y ahí una persona puede darse cuenta cómo evolucionó Charles Spurgeon, desde sus primeros sermones hasta los últimos sermones. Él fue conocido, fue popular, fue de renombre, y de hecho algunos le conocen como el príncipe de los predicadores, por el esfuerzo, la disciplina, el trabajo, la constancia en la elaboración de sermones. Si él no hubiese tenido esta característica de la disciplina, nunca hubiese preparado sus sermones como los últimos sermones que él elaboró. Totalmente distinto como cuando él comienza a elaborar sus sermones. Debe ser disciplinado, debe trabajar y debe archivar sus sermones también. Las cualidades de la predicación evangélica ahora. Debe ser bíblica. Se extrae de las Sagradas Escrituras. Por eso es que se debe leer la Biblia. Cristocéntrica. Aunque el mensaje no hable precisamente de Jesucristo, sino de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel, de José, por ejemplo. Pero es cristocéntrica en la medida en que el propósito del sermón lleve y conduzca a los hermanos a parecerse a Jesucristo. En ese sentido es cristocéntrico. Porque los sermones tienen la finalidad
de que los hermanos crezcan en la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si las personas se parecen cada día más a Jesucristo, el sermón que se está predicando en esa iglesia es un sermón cristocéntrico. Si los hermanos comienzan a decir, yo soy el campeón, yo soy cabeza, yo no soy cola, yo soy multimillonario, yo soy un magnate, yo soy el campeón, yo soy famoso, yo soy exitoso, yo tengo un padre rico y él me da todo lo que yo quiero, yo soy rey, soy gobernador, soy soberano sobre el mundo. ¿Qué sermón se está predicando en esa iglesia? Un sermón antropocéntrico en los sermones actuales. Tú puedes, tú eres el campeón, tú eres cabeza, tú no eres cola, tú eres exitoso, tú eres famoso, tú eres multimillonario. Son sermones antropocéntricos, están centrados en el hombre, todos están centrados en el yo. Los sermones deben ser cristocéntricos, deben producir personas semejantes a Jesucristo, deben producir hermanos que se parezcan cada día más a Jesucristo. En ese sentido, la predicación será cristocéntrica. Aunque no hable el texto bíblico concreta y explícitamente acerca de Jesucristo. El sermón también debe estar adaptado a la mente popular. ¿Qué significa esto? Que sea inteligible, que se entienda. Si los hermanos logran entender el sermón, va a estar adaptado a la mente popular, a las necesidades humanas, perdón, a la mente popular. Si un niño de 12 años logra entender el sermón, está bien ese sermón, porque usted quiere persuadir, pero si no se entiende, no se la va a lograr persuadir. Satisface las necesidades humanas también. No está para predicar superficialidades, sino algo muy importante. Es gráfica, necesita utilizar muchas ilustraciones, anécdotas, algunas imágenes concretas también puede utilizar para captar la atención de los hermanos. Al final, lo que se van a recordar los hermanos van a ser las ilustraciones que va a usted utilizar. Un predicador, de hecho, un pastor decía que cada cierto tiempo, cada 2 años creo, o, o todos los años, repetían los mismos sermones. Y los hermanos no se daban cuenta porque lo que él hacía era simplemente cambiar las ilustraciones, porque las ilustraciones se acordaban los hermanos, pero el sermón completo no se acordaba. Bueno, ahí ilustra muy bien la importancia de las ilustraciones. Debe emplear muchas ilustraciones y anécdotas en sus sermones. Spurgeon era muy conocido por la abundancia de ilustraciones en sus sermones. La otra cualidad de la predicación evangélica es la unidad. Debe hablar de un solo tema. La interrelación. Todos los momentos, todos los elementos de un sermón deben estar interrelacionados. La cohesión, la progresión debe ir aumentando, la simetría en cuanto a la forma en que se escriben o se formulen la división y las subdivisiones. Debe ser profética. ¿A qué se refiere esto que debe ser profética? Que hable en el nombre de Dios. Eso es la idea del profeta. Profeta significa que anuncia, uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Profética en el sentido de que sea representante de Dios, el mensajero de Dios a la congregación. No es usted el que está hablando ahí, usted es el representante de un mensaje trascendental y eterno, el mensaje divino, el mensaje más importante de, que se puede dar en el mundo. En ese sentido es profética. En el poder del Espíritu Santo, habíamos dicho de ser bautizado con el Espíritu Santo, esa es la finalidad en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque lo que está hablando es algo espiritual. Los propósitos del sermón. El propósito del sermón es persuasivo. Esa es la finalidad de un sermón. Debe ser persuasivo. Se predica con vista a un resultado. Tiene el fin práctico de arrancar una decisión, a saber, la salvación del alma en el caso de un incrédulo, y lo que tiene que ver con la edificación de una vida consagrada a Dios y su reino.
Predica con la finalidad, con el propósito de transformar las vidas, de cambiar las vidas, de que las personas sigan un estilo de vida conforme a las Sagradas Escrituras, de que cambien su manera de pensar, su cosmovisión, su forma de ser. Para eso predica, para que los hermanos y la audiencia cambie, sea transformada, no sea igual después de ese sermón. Esos son los propósitos entonces del sermón. Perfecto, mis estimados hermanos. Hemos visto entonces la definición de sermón, las características del sermón y también las cualidades de un sermón y los propósitos de un sermón. En la segunda parte estaremos viendo los distintos tipos de propósitos de los sermones para que nosotros podamos ya elaborar. ¿Algún comentario hasta ahora, Hermano, mis hermanos, antes de herma- irnos a un descanso? hermano Pablo, ¿Sí? sí, quería consultar acerca de las ilustraciones. ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Ellos inventaban ilustraciones? Porque también he visto que hay algunos libros, parece que salen ilustraciones. ¿Cómo uno podría prepararse en cuanto a eso? Porque no veo mucho material en la internet. En el libro hay, en el libro de texto va a encontrar usted, cuando trabajemos con el uso de ilustraciones, de dónde se extraen. Ah, Pero ahí ya, está, ok, en el libro de texto está la respuesta. ya, Son distintos medios donde nosotros podemos buscar ilustraciones. ok, gracias. Perfecto, mis estimados hermanos. Entonces vamos a descansar un momento